muy de comida gringa, de frituras y de salado, muy salado, todo salado, era muy, muy condimentado. Después otra vez te ponen en la mesa un montón de salsas, si le querés agregar, ¿no? En ese sentido, no, yo he viajado mucho ya y he encontrado lugares con comida sana, saludable, económica, pero acá había que gastar mucho dinero. Y la diferencia del dólar, así como nosotros nos fuimos, ahora que volvimos, el dólar está bajando. Increíble lo que está pasando, no sabemos qué explicación pueden dar. Pero cuando nosotros nos fuimos, la cotización llegaba a los 8. Los cambios que nosotros hicimos para viajar eran un costo de casi 8.000 por dólar. Entonces, mucha es la diferencia de costo. No. El Congreso es muy interesante, mucha llamada de atención de cambio climático y salud mental, mucho de decolonización, porque ellos siguen soñando con su independencia, muchos de, de violencias, de género, eh, tienen la más, entre los países insulares, porque son una isla, tienen la más alta tasa de feminicidios, eh, o sea que tienen unas problemáticas sociales importantes, Puerto Rico, Puerto Rico como le llaman ellos, porque ellos no pronuncian la R, pronuncian como los orientales, Puerto Rico. Bueno, ¿y ustedes cómo pasaron su feria? Ya pasó la feria y ya tuvieron tiempo para hacer sus trabajos. ¿Cómo estamos para arrancar en un par de semanas? Arrancamos nuestros casos clínicos. A ver, el grupo 1 estará por acá y tiene toda mi atención como tutoría el día de hoy, si lo quieren presentar y corregir. ¿Qué tal, profe? Vamos a presentar pantalla entonces con el trabajo del grupo 1. Sí, ustedes son el grupo 1, Diana. Y, profe, Ok. ¿me avisan si se ve bien, por favor? Sí, solo te voy a pedir que aumentes un poco el tamaño para que podamos. Eso está mejor. Muy Bueno, bien. nosotros tenemos nuestro título, nuestra carátula dice relajación profunda aplicada al exceso de manifestaciones psicofisiológicas en un adulto varón. Los Correcto. investigadores estudiantes, ¿Son cuántos? No cuentes todos porque vamos. ¿Cuántos son? 2, 4, 6, 8 personas son. Oh, todo oh, en no, hay orden, más abajo. 2, 4, 6, 8, 10. somos 10, Ujú. Van a tener que así pensar es. en una Luego buena estamos, distribución para el día de la presentación, ¿eh? Porque son muchos y hay que estar muy específico que se va a decir, los tiempos que se va a usar, ¿verdad? Que se van a emplear. Está bien la carátula, profe, pasemos. Sí, profe, consulta en cuanto a la presentación. Nosotros podemos usar, por ejemplo, un material audiovisual, diapositiva, y podemos ustedes hacer van a algún... presentar este mismo documento que vos estás presentando.
va a ser tu examen, tu presentación. Lo podés dar formato PDF, pero no, nosotros tenemos que corregir el propósito de este examen final adelantado, tiene que ver con esto. Entonces no lo podemos reducir a un PowerPoint, por ejemplo, porque hay mucha información que tiene que demostrarse y calificarse en este formato, ¿verdad? Entonces no hay otra opción más que esta, en Word o en PDF. Bueno, profe, está bien. Avanzamos. Entonces ahí ya vamos a tener una idea también de cómo distribuirnos mejor. Nosotros ya trabajamos con el índice. Ujú. Ahí seguro que van a haber todavía algunos ajustes, pero nada más deja ver el método, las fases con los elementos que tiene que tener, estrategias y métodos de evaluación, métodos de medida, definición operacional, análisis de tarea, análisis funcional. 2 veces análisis funcional, con una yo creo que pueden eliminar, porque dice 2 veces análisis funcional. Bueno, profe, anoto eso. También yo sé, los de mi grupo están anotando Ok, eliminar análisis funcional. fase Así B1. podemos. La fase B1 tiene que identificar la técnica, que en este caso que van a usar es la variable independiente que van a aplicar, que es control de la respiración según esto. Y no se olviden de poner variable dependiente, variable independiente. Allá en definición operacional de la conducta blanco es donde tiene que ir la variable dependiente BD. Siempre que hablen de la conducta blanco, no se olviden de poner entre paréntesis BD. Y cuando hablen de la técnica que están aplicando, no se olviden de colocarle siempre entre paréntesis BI. Eso hay que ajustar. Objetivo científico, terapéutico, definición operacional de la técnica, que en este caso sería BI. Luego la retirada, la reintroducción con sucesiones. ¿Verdad? Vayan bajando. La fase de seguimiento con sus sesiones, el análisis de los datos, nuestra discusión y al final la bibliografía. Ahí voy a hacer una corrección porque hay varios trabajos que dicen bibliografía y lo correcto es referencias bibliográficas, porque todo lo que ustedes citen en el cuerpo del trabajo se tiene que desarrollar como referencia. La bibliografía tiene otro significado. Entonces, eso van a corregir, van a cambiar por referencias bibliográficas. Si tienen anexos, habrá que agregar allí también, después de las referencias bibliográficas, van los anexos si es que los hay. Bien, pasamos Ok, profe, anotado ello. al Luego resumen. nosotros, A ver, ¿quién quiere nuestro leer resumen. el resumen? A Nuestro ver si resumen está completo. consta de 2 párrafos y las palabras clave. Los párrafos no se separan. El resumen es un cuerpo continuo, entonces ese espacio lo van a juntar. ¿Alguien puede leer el contenido para ver si está completo, por favor? Voy a leer, profe. Ok. El presente trabajo aborda un caso clínico ficticio de un cliente masculino de 40 años de edad, casado de nacionalidad paraguaya. Ejerce el puesto de ejecutivo en una empresa de marketing. En este contexto ha comenzado a experimentar un aumento significativo de activaciones psicofisiológicas debido a las altas demandas y plazos ajustados en el trabajo. Por ello, se evalúa como conducta blanco, BD, exceso de activación psicofisiológica en el consultante,
debido a las altas demandas y plazos ajustados en su trabajo. Se aplica como variable independiente la técnica control de respiración citada por Francisco Labrador, Ahí voy a 2001. hacer dos correcciones. Como dice 2 veces altas demandas y plazos ajustados, borren una. Dejen exceso de activación psicofisiológica en el consultante porque arriba ya lo dicen. Y aplica como variable independiente la técnica de control de la respiración. No hace falta que pongan citada por Francisco Labrador, eso pueden quitar. Ahí van a subir, directamente queda técnica de control de respiración, punto. No sé si es respiración profunda, le pueden agregar, pero hasta ahí iría. Luego suben en el párrafo el objetivo terapéutico. ¿Querés seguir leyendo? Sí, profe. El objetivo terapéutico es decrementar el exceso de la activación psicofisiológica debido a las altas demandas y plazos ajustados en el trabajo. Eso no hace falta que vuelvan a repetir. Déjalo como objetivo terapéutico, decrementar exceso de activación fisiológica por la aplicación, sería allí, de la técnica de control de la respiración, punto. O sea que se repetirían 3 veces lo de ajustes y altas demandas. Entonces, con una que digan es más que suficiente. Ahí lo pueden sacar y poner que el objetivo terapéutico es decrementar el exceso de activación psicofisiológica por la aplicación de la técnica de control de respiración, BI, punto. Ahora, el objetivo científico, arranquen de ahí, a ver. El objetivo científico busca demostrar la eficacia de la técnica mediante el diseño reversible ABAB. En consecuencia, se aplicó un análisis descriptivo, cuantitativo, no estadístico, de replicación intrasujeto y se demostró el logro de los objetivos propuestos. Palabras clave: activación psicofisiológica, control de respiración, diseño reversible ABAB. Ahí voy a corregir un formato de APA. Palabras clave va con cursiva, pero las palabras van en letra normal. Entonces, allí pueden poner adulto, que es el paciente en este caso. Luego, activación psicofisiológica, control, diseño. Todo eso va en letra normal. Sí, Jennifer. Profe, ¿la división entre cada palabra también es con coma o se usa el signo más? No, es coma. O sea que puedes poner adulto con mayúscula, coma. Luego activación psicofisiológica, coma. Así como está, con coma. Ya, bueno. Sí, Claudia. Profe, en nuestro caso, por ejemplo, es adolescente. Sería entonces adolescente seguido de las demás palabras Pero clave. allá dice cliente masculino de 40 años, dice. No, yo te estoy hablando de No, nuestro no otro te grupo. preocupes, profe. En este caso nos estamos centrando solo en lo que corresponde al grupo 1, ¿verdad? O los compañeros No, también pueden si hay hacer preguntas consultas, porque ahí si vamos a hay empezar a confundirnos mucho. no. Por eso digo, si hay consultas, les pido que se identifiquen. Nosotros somos el grupo tal y sobre el punto, ¿verdad? A medida que vayamos avanzando en el tutorial del grupo 1, si hay algún punto que también toque a otro grupo, pueden interrumpir, pero identificándose con qué grupo, ¿ok? Ahí entonces, para resumir, el resumen no tiene que tener ese espacio. Van a sacar lo de Francisco Labrador, van a sacar las reiteradas altas demandas y plazos y van a corregir palabras clave. Las palabras tienen que ir en letra normal y le tienen que agregar adulto, que es el caso de ustedes. ¿Ok? Seguimos. Anotado esto, profe. El abstract va a decir lo Tenemos mismo nuestro abstract. con los ajustes que van a tener que hacer conforme lo dije en español. Y la misma cosa, las palabras claves van a tener que ser en letra normal.
Anotado eso también. Y empieza con nuestra introducción. Empieza con el título, Relajación profunda aplicada al exceso de manifestaciones psicofisiológicas en un adulto varón. El trabajo se presenta como requisito académico del examen final de la cátedra Teoría Psicoterapéutica 2. Y luego describimos el caso, trata de un cliente masculino, casado, vive con la esposa, actualmente ejerce el puesto de ejecutivo en una empresa de marketing. En este contexto ha comenzado a experimentar un aumento significativo de palpitaciones elevadas, dolores de cabeza, sensación de pérdida de aire en su trabajo debido a las altas demandas y plazos. Ahí te interrumpo. Como el sitio de la ficha de identificación y el motivo de consulta tienen su lugar en el método, allí pueden hacer una redacción breve, sencillamente así como lo hicieron en el resumen, y de lleno ya pasar a la técnica, porque el lugar de este apartado tiene como cometido la técnica in extenso. Si es una familia, no se olviden que primero hay que hablar de todas las técnicas. Por ejemplo, si hay más de una... ¿Era respiración o era relajación, gente? Perdón por la confusión, pero ¿era relajación? Nosotros, profe, encontramos que Labrador cita relajación profunda y entre ellos se encuentran las técnicas de control de respiración, que puede ser respiración profunda, respiración cuadrada, Pero y dos allí, técnicas más de a ver, respiración. ahí es donde voy a hacer la precisión. En este apartado ustedes van a hablar de todo eso que me estás diciendo que plantea Labrador, pero después tienen que quedarse con una técnica y el nombre se tiene que mantener, porque si no crea confusión. Es como si estuvieran, no recuerdo, pero allá arriba me pareció que decía respiración. Entonces acá, si ustedes optaron por control de respiración, con esa técnica se quedan y con esa técnica arrancan desde el título y se mantienen durante todo el trabajo. Van a hablar de la familia, sí, de todo lo que existe bajo el rubro de bla, 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 pero luego se van a centrar en una, ¿se entiende? Porque si no van a crear mucha confusión. No es lo mismo relajación profunda que respiración profunda. Son dos técnicas aparte, independientes. ¿Sí? Entonces, si ese error está en el trabajo, tengan en cuenta y lo corrigen. Desde el título hay que quedarse. Si la técnica que van a usar es control de la respiración, con eso se quedan. Y hablan de la familia, claro. Hablan de que existen diferentes formas de respirar, ¿verdad? Y que inclusive tiene como consecuencias derivadas la relajación, pero ustedes aplican una técnica y con ese nombre se queda, porque si no va a ser una confusión total. ¿Ok? Entendido, profe. Dale, seguimos. Allí hay unas citas que no corresponden, chicas, chicos. Cuando se hace una cita según APA, se pone el apellido, el año y la página si es cita textual. Pero no hay que poner todo esto del PDF, ver páginas, no sé qué Sí, tanto profe, digo. esa fue una anotación nuestra que Ya, bueno, teníamos que borrar. nada más por si se hayan confundido. La cita es Labrador, 2001, y si están copiando algo textual, le ponen la página, punto. ¿Ok? ¿Seguimos? Anotado. Entonces, para resumir cada apartado, porque esto se está grabando, allí hay que hablar. En ese apartado hay que hablar Se está grabando, profe. de la técnica. Suban un poco. Suban otra vez para ver qué tan extensa es la técnica allí. Nada. O sea, allí ustedes tienen que hacer un desarrollo, porque acuérdense que la presentación comienza
hablando de la técnica. Si ustedes se van al programa de la materia, el programa de la materia tiene nombre de técnicas. Entonces, ustedes tienen que hablar acá en extenso de la familia primero y dentro de la familia de la técnica específica que van a aplicar. Y eso veo que no está desarrollado aún. Eso lo tienen que hacer porque en la hora de la presentación se les va a pedir información completa y exhaustiva de la técnica. ¿Sí? ¿Ok? Seguimos. Eso hay que corregir, hay que completar. Vamos al apartado de método. En método, nosotros solamente nos quedamos con el diseño aplicado. El diseño ABAB es un enfoque utilizado en la investigación y evaluación de intervenciones en el campo de la modificación de la conducta. Este diseño experimental busca determinar la efectividad de una intervención específica al evaluar cómo cambia la conducta blanco antes, durante y después de su implementación. Y Bueno, nuestra cita que es casting. ahí te falta el desarrollo del diseño. Cada fase tiene nombre, tiene un procedimiento, tiene un objetivo que busca. Eso está faltando. Ahí el concepto del diseño aplicado es el concepto completo y el CASDIM, el libro de CASDIM, lo trae identificando fase por fase y eso es lo que tienen que copiar allí. ¿Sí? Eso les... Anotado, profe. Vamos a... Ok. Siguiente. Luego nosotros ya directamente desarrollamos el levantamiento de la línea de base, la fase A1. Describimos un poquito lo que es la fase A1, fase en la que se recopilan datos sobre la conducta blanco. Nos faltaría el BD ahí, sin aplicar ninguna intervención. Esto proporciona información sobre el nivel inicial de la conducta y su variabilidad, en ausencia de cambios deliberados. Citamos a Caslin. La fase A1 del programa, que es nuestra descripción, duró 2 semanas con 2 sesiones donde se realizó el proceso de recolección de datos del cliente, la definición de la conducta blanco, el análisis funcional y adquisición de la línea de base, para los cuales se proveyeron las indicaciones necesarias para la clarificación y entendimiento de las tareas de autoobservación y autorregistro. Y ahí Ahí, empieza nuestra sesión 1. ok, ahí voy a intervenir porque con 2 sesiones se van a quedar cortos. Humanamente. O sea, si lo ponemos en plano de realidad, con 2 sesiones, yo en la primera levanto mi entrevista conductual, levanto mi ficha, mi motivo, empiezo a armar el análisis funcional, luego veo con qué estrategias y qué métodos voy a evaluar la conducta. Cuando bien me va a ir, voy a llegar hasta ahí, hasta ficha, motivo y breve historia del problema con un desarrollo del análisis funcional. ¿Sí? En la siguiente voy a poder hablar y entrenarle a mi paciente en la definición operacional con sus estrategias y sus métodos, y ahí va a tener que llevar una semana de registro y regresar. O sea que estamos hablando de 3 sesiones por lo menos, porque si no, se va de la realidad esto. No somos magos y la atención personalizada que requiere el caso les va a exigir mínimamente 3 sesiones de línea de base. La primera hasta donde lleguen, la segunda en donde entrenan en línea de base, luego el paciente va una semana, no sé cuánto va a durar la línea de base y regresa con los datos para hacer el cierre de la fase A1 con su figura. Se me hace que está muy apretado. Bueno, profe, voy a estar Sí, contando eso también. sigamos. La sesión 1. Acá hay una cuestión
que quiero que tomen en cuenta. Acá los términos son muy importantes. Si yo estoy diciendo levantamiento de línea de base, yo no necesito hablar de recolección de datos, porque se subentiende que el levantamiento de línea de base implica levantar la tasa operante de la conducta blanco con el método y la estrategia que entreno al paciente para levantarla. Entonces, acá es muy importante que cada término lo utilicen apropiadamente, porque si no, se complican, ¿verdad? Metiendo otros términos. Y ahí, por ejemplo, en el encabezado donde decían qué cosas iban a hacer, hablan de recolección de datos como si eso fuera ajeno a la línea de base. Con que ustedes digan que se hizo entrevista conductual, con la entrevista se levantó la ficha, el motivo, la breve historia, y se empezó a hacer el análisis funcional, porque generalmente en la primera sesión, quiero que bajen un poquito para ver qué tienen escrito. ¿Dónde está nuestro análisis funcional, el cuadro? Bajen, por favor. Nosotros en la primera sesión hicimos la ficha de identificación, el motivo de consulta y la breve historia. Ahí cerramos la sesión 1. Y en la sesión 2 empezamos con los métodos de medida, las estrategias de evaluación, el autorregistro y las entrevistas. Y ahí empezamos con la definición operacional de la conducta, el análisis de las tareas, análisis funcional de la conducta blanco. Y ahí empieza nuestro cuadro. Acá Esa es hay un nuestra error, segunda sesión. porque para que yo le pida al paciente en la segunda sesión que lleve su autoobservación y autorregistro, le tengo que dar también el análisis funcional. Por eso es que el análisis funcional se comienza a construir en la primera sesión. ¿Por qué? Porque ahí ya se habla en la historia del evento de escenario. Es una cuestión de lógica básica. Él me cuenta su historia y yo ya lleno ese primer cuadrante que se está viendo ahí. Por eso el análisis funcional tiene que estar en la sesión 1, porque ahí comienza a cargarse. Luego, en la segunda sesión van a quedar los espacios de tiempo de acuerdo. No sé cuántos días le dieron a la línea de base. ¿Cuántos días van a levantar? La línea de base le dimos 2 semanas, 14 días, 2 sesiones, un espacio de 7 días entre cada sesión. No, es mucho tiempo, chicas, va a ser un gráfico enorme. Con 7 días, el blanco es control, el blanco es exceso de activación, ¿verdad? Psicofisiológica. En el trabajo. Uh-huh. Si ustedes le ponen 14 días de línea de base, son 2 semanas. Entonces ya no nos vamos luego por 3 sesiones, ya nos vamos por 4. La primera, ficha, motivo, breve historia y análisis funcional. La siguiente, métodos, estrategias, definición del blanco. Y si allí yo le voy a mandar 2 semanas, son 4 sesiones de línea de base. ¿Pensaron en eso? Acuérdense que ustedes hacen fácil o complican su caso. 14 días de levantamiento de línea de base es mucho tiempo. Para una activación psicofisiológica, con 7 días yo le daría. Por eso hablé de que esta fase A1 tendría 3 sesiones en promedio. ¿Sí? Profe, nosotros también como al menos distribuimos y como se nos había explicado en una de las tutorías también, en la última tutoría que tuvimos presencial, en la primera sesión va a todo lo que es hicimos así como todo lo que es la ficha y la Eso ficha está de la bien, historia. eso no te estoy cuestionando. Lo que estoy Y a cuestionando es partir que de el la análisis segunda sesión funcional, sería no, pero escúchame. nuestro... Lo que estoy cuestionando es que el análisis funcional vaya hasta abajo.
porque el análisis funcional es un instrumento. Eso es lo que estoy cuestionando. Está bien, tu primera sesión fue ficha, motivo, breve historia. Y la lógica te dice que como te está contando la historia, te trae el evento de escenario. Entonces vos ya estás en análisis funcional. Eso estoy corrigiéndole a todos los grupos. El análisis funcional es un instrumento que arranca con el diseño. La persona que entra a la consulta entra al análisis funcional, porque allí se empieza a cargar en el primer cuadrante cuándo empezó el problema. ¿Se entiende? Entonces lo que les estoy pidiendo es mover el análisis funcional a la primera sesión y empezar a cargar allí. Por eso que quiero que bajes hasta el análisis funcional para verlo cómo está armado. Porque ahí estoy viendo sesión 2, pero yo no vi todavía el cuadro del análisis funcional. A ver si bajan, por favor. Ahí. Esa tabla. Este es nuestro análisis funcional. Exacto. Entonces, acá vamos a repasar cada uno de estos cuadrantes. El evento de escenario, ¿qué fue lo que pasó? Y tiene que ser corto. Hace 3 meses sucedió esto. Punto. ¿Qué es lo que origina el problema como evento de escenario? Porque tiene que ser directo, bien puntual. ¿Qué pasó para que él empezara a experimentar la activación psicofisiológica? Si aumentan el tamaño, les voy a agradecer porque casi no leo con todo y anteojo, no alcanzo a leer lo que dicen los cuadrantes. Ahí está mejor. Bueno, nosotros. ¿Qué pasó al inicio como evento de escenario? Bueno, en el evento de escenario nosotros tenemos, hicimos una descripción, el jefe me otorga un plazo de 2 días para presentar un proyecto detallado, de logos, marcas, paletas de colores para una campaña de marketing de una importante compañía de indumentaria deportiva. ¿Eso pasó hace cuánto? Y todo de acuerdo al... Ahí yo le agregaría. Nos faltaría entonces el dato de hace cuánto pasó. La data de hace cuánto, hace No un le mes. pusimos ese dato, sí pasó. Sí. Y tiene que ser breve nomás. Hace un mes se le pidió un proyecto detallado de logos, marcas, bla, 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 ¿verdad? Que tenía que resolverlo en 2 días, punto. Eso ocasiona las manifestaciones del blanco. Ahí donde dice activación psicofisiológica, no tiene que decir eso. Ahí tiene que decir conducta blanco. Porque ahí vos estás vaciando, ustedes están vaciando las manifestaciones de la conducta. O sea, cada eje tiene un nombre. El primer eje es evento de escenario, el segundo es conducta, el siguiente cuadrante es consecuencias intrínsecas y la siguiente es consecuencias extrínsecas. Esos títulos tienen que estar ahí porque eso es el análisis funcional. Sí, Claudia. Ay, eso. Profe, ¿el evento escenario tiene que estar redactado en primera persona o no tiene nada que ver? No, porque es un relato que vos extraes de la historia. Entonces, hace un mes, en su empresa le plantearon en 2 días de plazo una tarea que él no se sintió en condiciones de resolver, ¿verdad? Eso desencadenó la conducta que no hace falta que ustedes pongan, a ver, a lo que voy es que me están creando un cuadrante que no es necesario. Ya. Suban, por favor. El primer evento se llama ya evento de escenario, ¿sí? Entonces no hace falta que yo vuelva a poner evento de escenario abajo. El siguiente cuadrante es conducta. No hace falta que yo ponga actividad psicofisiológica porque eso voy a desarrollar en ese cuadrante, ¿se entiende? Entonces todo ese segundo cuadrante tiene que volar de ahí, tiene que desaparecer de ahí. Y el siguiente cuadrante es consecuencias intrínsecas. Eso me está faltando ahí. Porque el análisis funcional tiene eventos que pueden ser escenario o estímulo, que es antecedente, así mismo como está ahí. Entonces,
Si vamos por el original es antecedentes y el siguiente cuadrante va a decir evento de escenario. Allá arriba va a decir conductas, ¿sí? Y ya viene la cantidad de conductas que van a desarrollar, que son las conductas blanco. El siguiente es consecuentes, que se divide en intrínsecos y extrínsecos, pero no hace falta que creen, que establezcan más de un cuadrante. A eso es lo que voy. Para no hacerse bolas, porque a la hora de la defensa después se complican. Entonces, cuanto más cosas tienen, más les cuesta entender la lógica. El análisis funcional tiene antecedentes, conducta y consecuentes. Esos son sus tres nombres. En antecedentes, el primer cuadrante es evento de escenario. El segundo es la conducta blanco. El siguiente es consecuencia intrínseca y extrínseca. Y así como está, yo eliminaría el tercer cuadrante que empezaron ahí a desarrollar porque no es necesario. Están inventando un cuadrante que no se justifica. Entonces, ese evento de escenario sube arriba y ya está. Y en el es conducta blanco y viene palpitaciones, sudoración, que es exceso, porque lo que tiene es un exceso de activación psicofisiológica según lo que entiendo. Inmediatamente no hace falta que vayamos titulando. Ahí mismo ya viene el desarrollo, palpitaciones, sudoración, bla, 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 ¿sí? ¿Está? Consecuencia intrínseca. Acá hay una cuestión. No olviden que la consecuencia intrínseca es lo que el sujeto se aplica a sí mismo, ¿sí? Y la extrínseca es la consecuencia que un tercero me aplica. Entonces, en intrínseca, ¿qué dirían ustedes que él se aplica a sí mismo? Él no se aplica el estrés. Nosotros Él no se puede aplicar el estrés. Él lo que se aparte aplica pusimos es abajo también. la autoexigencia, tal vez es lo que se aplica, y el pensamiento de fracaso inminente. Eso es lo que se autoaplica. Un pensamiento de descrédito. Pero él no se puede aplicar estrés. ¿Se entiende eso? Sí, profe. ¿Ok? También Entonces, ahí agregamos también el fallar al jefe y a la empresa como un pensamiento intrínseco que es algo válido o podemos descartar eso. cuanto más sintético lo hagas y más claro, mejor. Porque a la hora de defender esto, porque acuérdense que es una defensa oral, mucho rollo te complica. Entonces, vos decís como consecuencia intrínseca pensamientos de descalificación, es decir, él no se cree capaz de hacer la tarea en el tiempo dado, y de fracaso, ¿verdad? Ante la empresa, si lo quieren poner, ¿verdad? Profe, permiso. Sí, Una duda respecto a este punto. En este caso, podríamos citar textualmente los pensamientos que el paciente refiere, el cliente refiere. si vas a Por poner todo ejemplo, lo que él ujú. refiere, capaz que el espacio se te agrande. Por eso es que hay que evitar lo que yo siempre suelo llamar como rolleriano, ¿verdad? Con que yo diga pensamientos de autodescalificación o de minusvalía y de fracaso en la realización de la tarea ante la empresa, con eso tengo una síntesis. Y en el extrínseco tengo advertencia del superior de perder el empleo si no termina en tiempo y forma. Punto. ¿Sí? Eso no tienen que perder de vista. Y después ya en el siguiente cuadrante empiezan los eventos estímulo, porque ahí empieza la línea de base. Ahí quiero ver qué pusieron. Porque ahí, si son 14 días, como ustedes están planteando, chicas y chicos, son 14 cuadrantes que van a tener que crear ahí. Soberano lío. En el evento de estímulo, profe, seguía te adelanto que pusimos 4 estímulos. No, pero si vos me estás diciendo que son 14. Y ahí creo que erramos un poquito No, erramos de ponernos aquí los a la luna. Si yo pongo 5, tiene que haber 5 cajoncitos. Si yo pongo 7, tengo 7. ¿Vamos? Si yo pongo 14, tiene que pongo ser 14. 14 cuadraditos.
¿Ah? ¿Estamos? Entonces, ahí hay que rebobinar. Por eso dije, una fase A1 con 3 sesiones tiene. Hay que saber distribuir cada cosa que vamos a poner en la primera. En la segunda ya tenemos que estar entrenando para que él en la tercera ya me venga con los resultados y yo pueda hacer la figura de cierre de esa sesión, ¿sí? Entonces, esta parte la tienen que trabajar para ponerla en contexto de realidad, ¿sí? Yo votaría por 5 o 7 días, no más. El evento estímulo que tienen que poner acá, donde dice estímulo, tiene que decir evento estímulo, como allá arriba va a decir evento escenario. El jefe no puede ser un evento estímulo, chicos. ¿Está? Ahí tiene que decir, Anotado. el evento estímulo es un incidente con el jefe, por ejemplo, en donde el jefe reclama avance del proyecto y él no tiene forma de responder. Entonces le da todo su exceso. Vuelve otra vez a repetir exactamente lo mismo. Una vez que ustedes deciden cómo van a definir operacionalmente, chicos, ya no tienen que cambiar ni una coma. Es copia y pega. Sudoración, palpitación, dolor de cabeza, tensión muscular, todo lo que pusieron se repite, copia y pega, copia y pega. Consecuencia intrínseca, ¿sí? Se desaprueba a sí mismo, ¿verdad? Se descalifica y tiene ideas de fracaso o de pérdida del empleo inminente. En la siguiente tiene que haber un tercero. Un tercero. En ese nosotros agregamos, profe, mi esposa me pide que realice alguna actividad física para despejar mi cabeza. Pero En- esa no es una consecuencia. La consecuencia es que la esposa le dé con un mazo en la cabeza. Un ratito. Hola, disculpen. Ustedes tienen que meter en sus cabecitas que la consecuencia extrínseca es un tercero que viene y me aplica algo, ¿sí? Entonces, allí es la esposa podría, que le reclama, además del jefe que ya le reclamó, la esposa también le reclama, ¿sí? El siguiente día puede ser una situación con amigos o con compañeros del proyecto, pero yo, para salir de esta fase, porque si no se nos va a ir todo el tiempo, ya es las 6:30, yo votaría por 5 o 7 días. Voy a pedirles que vayan arriba para ver la fórmula de la definición operacional, porque eso califica con muchos puntos en este trabajo y tiene que estar correcta. ¿Se suben, por favor? Pero van a tener que trabajar sobre este análisis ahí funcional. llegamos, profe, a definición operacional. Ok. Exceso de actividad Antes de psicofisiológica. continuar, para cerrar ese, Sí, sí te escucho. nos consulto si podríamos hacer, por ejemplo, o en la fase A1 en 10 días y tener las 3 sesiones en un lapso de 3 días cada uno. Creo que podríamos reducir inclusive a 9. A ver, Entre la primera y la vos segunda le sesión un lapso de instruís, 3 días. no te complicás la vida. Si vos querés complicarte, adelante. Pero mi sano consejo es no se compliquen la vida. Este es un ejercicio pedagógico. Cuando estén en la realidad, hablemos de ello. Pero acá, con un contexto de realidad, yo les diría
que para una activación psicofisiológica, más que suficiente van a tener, porque este señor anda volando en 7, en 8, y su meseta no va a salir de allí. Entonces no hace falta que ustedes se tomen 14, ni 15, ni 9, cuando el puntaje de él va a ser ese. ¿Se entiende? Otra cosa es una conducta que sube y baja, y hay que esperar tiempo para la meseta. Acá desde el primer día este señor califica 7, 8, 9 y termina en su gráfico con 10, 10, 10, 3 puntitos. Punto y aparte. Entonces, vos tenés sesión 1, todo lo que ya dijimos, el análisis funcional que arranca. Siguiente sesión, definen el blanco, ¿sí? Lo entrenan a él se va con su análisis y se va con su autorregistro y regresa en una tercera sesión con los datos para elaborar el gráfico, ¿sí? Todo lo del análisis de tareas y los lineamientos, todo eso ya se pueden poner en una segunda sesión, cuando lo entrenan y él se va con esta definición que tienen ahí, que dice exceso de actividad psicofisiológica. No, a ver, ninguna de las fórmulas se cortan. Es un punto de arranque y punto de cierre. Voy a decir esto porque se va a grabar y ustedes lo van a poder copiar. Exceso de actividad psicofisiológica. Punto, 2 puntos. Se entiende como una línea de base de tasa operante de frecuencia 6 dice e intensidad 9. Yo le pondría casi al unísono a las dos, ¿verdad? Una frecuencia de 8 y una intensidad de 10, evaluadas por autoobservación y autorregistro de frecuencia e intensidad. Es todo lo que va a decir, ¿sí? Ya lo pusieron arriba varias veces, que es debido a la alta demanda y a los plazos ajustados. Eso no va en la definición operacional. Ahí es sencillamente indicar que es un exceso de actividad psicofisiológica, entre paréntesis. Psicofisiológica podrían poner taquicardia, sudoración, tensión muscular, eso sí se puede poner. Y luego ya es, 2 puntos. Se entiende como una línea de base de tasa operante de frecuencia 8 y de intensidad 10, evaluadas por autoobservación y autorregistro de frecuencia. Punto y final. ¿Sí? ¿Ok? Ese ajuste lo van a hacer. ¿Alguien estuvo levantando la mano? Ah, se le fue la luz, como en Puerto Rico. Bueno, sí, Claudia. Profe, y ahí no va a quedar mal entonces que tenga variable la VD 2 puntos y después otra vez psicofisiológica 2 puntos. No tiene nada que ver que tenga 2 puntos de Son seguido en una variables, variable dependiente. Ok. 2 puntos. Se llama, tu variable dependiente, lo que vos estás diciendo ahí es que se llama exceso de actividad psicofisiológica. Ahora viene tu fórmula, 2 puntos. Se entiende, porque ahí empieza la fórmula. Se entiende como una línea de base, porque es una específica, una línea de base de tasa operante de frecuencia. Yo le pondría 8 o 9 e intensidad 10, evaluadas por autoobservación y autorregistro de frecuencia e intensidad, punto. ¿Ah? Bajemos el análisis de tareas y los lineamientos. ¿Dónde quedaron el lineamiento? Quiero ver un ratito para avanzar, porque si no, no nos alcanza el tiempo. El lineamiento. Nosotros en lineamientos, profe, Escúchenme, o hacemos el análisis de tareas. corazones. ¿Qué dijimos de la línea de base? Jamás en línea de base hablar de intervención, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace eso ahí? Esa tarea se la pueden dar, pero como tarea terapéutica, no allí. Allí la única tarea que le pueden dar en línea de base es cómo saber hacer su autorregistro y su análisis funcional. Esas son las 2 únicas tareas. Pero en línea de base está terminantemente prohibido hablar de la técnica de intervención. Entonces, ese análisis de tareas, si lo van a poner,
van a poner lo que le van a dar para esa fase. Y cuando lleguen a la fase B1 van a poner la tarea terapéutica que tiene que ver con esto, porque ahí ella tiene que practicar esto. Pero no acá, chicas. ¿Ok? Bueno, vamos con el lineamiento. Sí, profe. ¿Lineamiento? ¿Dónde está el Lineamiento lineamiento? está en el último abajo de la sesión, lo último de la sesión 2. Eso por eso digo, van a Escribimos tener según esta fase, yo les sugiero que se tomen mucho tiempo y la organicen mejor de lo que está. Hay que hacer muchos cambios, ¿ok? Acá tenemos los lineamientos. Conductas que afectan el funcionamiento adaptativo. Bueno, ¿qué dijimos? Las conductas que ustedes quieren generalizar no tienen que ver con el blanco y están poniendo como ejemplo conductas que son el blanco. Acá ustedes tienen que poner conductas que él pueda realizar y que van a, de alguna manera, a fortalecer o asociarse con el blanco, ¿sí? Como por ejemplo, practicar un deporte, ¿sí? Practicar, no sé, alguna cosa que coadyuve, pero eso que me están poniendo ahí, chicos, es de vuelta el control de la respiración que le van a indicar como terapia. No tiene nada que hacer ahí. ¿Se entiende? El blanco es exceso de activación psicofisiológica. Y esto que ustedes están poniendo ahí es la técnica, no tiene nada que hacer ahí en el ejemplo. En ese cuadrantecito ustedes van a poner salir con la esposa los fines de semana, que por ahí ya no lo hacía, practicar de vuelta su fútbol los sábados, ¿verdad? Y hacer 3 veces a la semana caminatas después de la oficina, ¿tá? Son conductas que van a coadyuvar y se pueden generalizar, pero no son el blanco. Porque el blanco es esto que ustedes me están poniendo ahí. ¿Se entiende? Entonces es más de lo mismo. Y ahí no va más de lo mismo, sino van otras conductas que se puedan generalizar. ¿Ok? Bueno, eso también van a corregir. Pasemos porque si no el tiempo no nos va a alcanzar. Y como esto se va a quedar grabado, ustedes van a recuperar la grabación y van a corregir. Acá lo claro es que toda la fase A1 la tienen que reestructurar. Ese es el gráfico. Ese gráfico está incorrecto. Los 3 últimos puntos tienen que terminar en meseta. Eso se dijo hasta el hartazgo. ¿Qué es una meseta? 3 puntos en un mismo puntaje. Ese gráfico se va a tener que modificar. Aparte va a tener sus 5 o sus 7 puntos que van a andar allá arribita por 8 y después ya va a decir 9, 9, 9 y el otro va a venir con 9 y va a terminar en 10, 10, 10. Nunca se puede cortar una línea de base como el gráfico azul, como la línea azul, porque ahí ustedes ya están viendo cambios hacia el descenso y el objetivo de ustedes es decrementar. Por lo tanto, jamás se va a cortar una línea de base en ese punto donde está cortado. Entonces, este gráfico también se va a tener que modificar. Frecuencia e intensidad tienen que ir acá al costado y debajo tienen que ir los días en que la persona recolecta sus datos, que son días de línea de base. ¿Sí? Fase A1. Y en el otro va no allá arriba donde dice frecuencia e intensidad. Esa frecuencia e intensidad va acá al costado del eje que va de 0 a 10. ¿Ok? Bueno, ese gráfico vamos a modificar y tiene que terminar en meseta. 3 puntos en el mismo puntaje. ¿Sí? ¿Ok? Entonces ya va a ser viernes, sábado y domingo con el mismo puntaje 10 y con el mismo puntaje 8 o 9 en el que van a terminar. Pasemos. Acá termina la fase A1 y comienza la fase de intervención. Bueno,
A ver, ¿qué pasó acá? Acá no podemos empezar en una sesión 3, es más que claro que esta es la sesión 4. Eso también cuando reestructuren la primera fase van a hacer esos cambios. ¿Qué pasó aquí? Bueno, consiguiente, la sesión 3 que va a cambiarse a la sesión 4, nosotros recibimos al consultante, aplicamos una pequeña entrevista conductual, se retoman los datos de la línea de base y luego se procede a informar al consultante sobre su situación actual y el proceso y los pasos de la intervención. Explica al consultante que teniendo en cuenta su exceso de activación psicofisiológica, se estará trabajando y en la técnica de control de respiración se define la meta a través de los objetivos terapéuticos y científicos para luego dar comienzo al entrenamiento en la técnica. Muy bien, quiero Y ver esas ahí en la fórmulas. sesión Esas fórmulas quiero ver porque eso es lo importante. Vamos a las fórmulas, las 3 fórmulas. tenemos nosotros el objetivo científico, el objetivo terapéutico y la definición operacional de la técnica entonces. Bueno, así En mismo como nuestro objetivo científico, ahí para un ratito. Estoy viendo que la definición operacional de la técnica, que es BI, van a ponerle exactamente como pusieron allá, BD, acá empiezan con BI. BI, 2 puntos. Aplicación, va a decir la siguiente palabra, porque todas las variables independientes se aplican, se manipulan. Entonces, BI, 2 puntos. Aplicación de control de respiración, 2 puntos. Se entiende como la realización, no hace falta decir aplicación ahí, sino se entiende como la realización de ejercicios de control de respiración, ¿verdad? Durante 8 sesiones de 45 minutos, durante 2 meses, evaluando la relación funcional BI-BD por autoobservación y autorregistro de frecuencia e intensidad. Eso es lo que van a tener que ajustar ahí. Ahora me voy a los objetivos. El científico, demostrar la efectividad de la intervención. Técnica de relajación, no señoras, es control solamente ya. Eso van a corregir. Demostrar, ahí es importante que ya nomás respeten la fórmula. Después de la palabra demostrar, ustedes tienen que colocar demostrar a través del diseño ABAB la efectividad del control de la respiración en la reducción de las manifestaciones de exceso psicofisiológico. No sé si en algún otro lugar decía ansiedad y estrés. No le pondría eso ahí. Directamente diría que es demostrar a través del diseño ABAB la efectividad del control de la respiración, control de la respiración en la reducción del exceso de las manifestaciones psicofisiológicas y pondría lo mismo que decíamos allá, palpitaciones, dolor de cabeza, así como dice ahí, y tiene que terminar con la misma fórmula. ¿Cómo terminan las otras? Estableciendo la relación funcional BI-BD por autoobservación y autorregistro de frecuencia e intensidad. No alteren la fórmula. Esto tiene muchísimo puntaje. Si hay alteración en las fórmulas, se pierde mucho punto. ¿Vamos? Entonces, pongan exactamente como está. Ahora vamos con el terapéutico. Reducir la frecuencia. A ver, vamos otra vez. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos con un exceso de activación psicofisiológica. Entonces, sigo el orden de la fórmula. Decrementar el exceso de activación psicofisiológica de una línea de base, ¿de cuánto? No me acuerdo, 9 y 10 de frecuencia e intensidad, a una línea metaterapéutica de cuánto. Esta fórmula no es la fórmula, chicas, chicos. Ese no es un objetivo terapéutico, porque yo ahí tengo que poner
decrementar el exceso de manifestaciones psicofisiológicas de una línea de base que quedó allá en 9 y 10 de frecuencia e intensidad a una línea meta en la que yo me comprometo. ¿A cuánto de frecuencia le voy a bajar y a cuánto de intensidad le voy a bajar? A través de la aplicación de la técnica BI de control de la respiración durante X cantidad de sesiones, y va a terminar la fórmula otra vez evaluando o estableciendo la relación funcional BI-BD por autoobservación y autorregistro de frecuencia e intensidad. Esta fórmula no es la fórmula, chicas, entonces ahí hay que modificar el objetivo científico y el objetivo terapéutico, que tienen que ajustarse estrictamente a la fórmula. Y la definición operacional también, porque tiene que comenzar igual que la variable dependiente. Empieza con BI, sigue con la palabra aplicación de control de la respiración y luego viene, se entiende como, ¿verdad? Ejercicios de tal tipo realizados durante X cantidad de sesiones, de tantos minutos, estableciendo o evaluando la relación. Esa partícula, estableciendo y evaluando la relación funcional, chicas, es cierre de toditas las fórmulas. No hay pierde con eso. Por eso les digo que eso que tienen ahí arriba, de objetivo científico y terapéutico, no está correcto porque no sigue la fórmula. ¿Ok? Eso vamos a corregir. Pasemos. Acá, ¿cuántas sesiones le dieron a la B1? Le dimos 4 sesiones. Hoy es sesión 3, la sesión 4, 5 y 6, que sería el entrenamiento de la técnica. La técnica de control con 3 tienen aquí y otras 3, porque cuando pongan en el objetivo terapéutico cuántas sesiones, tienen que considerar las sesiones de B1. Vamos a dejar acá 3, serían otras 3 tal vez para la B2, entonces va a decir durante 6 sesiones, una vez a la semana, de 45 minutos. ¿Estamos? Entonces acá programan 3 y en la B2 programan otras 3. Ahora, estoy viendo que tienen que hablar de cómo ejecutar la técnica en las sesiones, no es solamente reportar. Acá sí hay que decir, el paciente, ¿verdad? Se acuesta, pueden decir que tienen una camilla, se acuesta en la camilla y practica con el terapeuta ejercicios de inhalar, retener, exhalar, o sea, los mismos ejercicios que le pusieron allá arriba, ¿se acuerdan en las tareas durante eso? Tendrían que demostrar acá cómo ejecutar esos ejercicios, ¿ok? Bien, pasemos porque él se lleva siempre su tarea En este terapéutica. caso, profe, Sí, mi consulta sería cómo es un ejercicio repetitivo. En estas 3 sesiones se va a repetir eh, los mismos ejercicios en todo caso. Lo que pusimos dentro de análisis de tareas, vamos a distribuir entre allí, las 3 sesiones si vos me por permitís, repetido. allí yo suelo jugar, y esto es en la realidad, cuando es control de respiración o entrenamiento en relajación, yo suelo introducir algunos de los estímulos que usamos durante la línea de base. Entonces, ¿por qué hago esto? Porque yo tengo que comprobar si esas situaciones que le pasaron a él siguen teniendo control. ¿Se entiende? Entonces, cuando vos me preguntás si tengo que repetir como lorito la misma cosa, no. Yo lo pongo al paciente en una camilla y le digo que recuerde, ¿sí? La situación del primer día de línea de base donde discutió con su jefe, ¿verdad? Y allí le pongo a practicar su control de la respiración, ¿se entiende? Y así en otra ocasión le pido que piense en la situación con su esposa, ¿verdad? De manera a que ustedes tengan un comprobante
Porque es muy fácil venir y acostarse y hacer el control de la respiración cuando estamos en paz. ¿Se entiende? Entonces, inclusive yo le puedo preguntar si en el día, en la jornada, qué situación en la oficina removió su exceso psicofisiológico. Y si él me cuenta, me agarro de esa situación para hacerle practicar el control de la respiración. ¿Ok? Entonces, no vas a tener un disco rayado ahí repitiendo siempre el mismo verso. Los ejercicios van a ser lo mismo, que él tiene que lograr control de la respiración, pero el estímulo que lo moviliza al control va a poder cambiar. ¿Ok? Bien. Suponiendo que lo hacemos, vamos a la fase de reversión donde retiramos una semanita de reversión, es más que suficiente. Bueno, acá la misma cosa. Todos los gráficos, chicos, ¿me escuchan? Los gráficos son cruciales acá. Ese gráfico que me mostraron tiene que terminar siempre en meseta. No se puede terminar en sube y baja. ¿Ah? Eso no termina en meseta. Yo no puedo cortar eso ahí. Tengo que terminar en los puntos. Por eso es que les dije que no tienen meta terapéutica ustedes. Ustedes no se fijaron de la línea de base una meta terapéutica. Por eso que la fórmula está incorrecta. Ustedes tienen que querer bajar la frecuencia a 4, por decir cualquier número, y la intensidad a 2, por ejemplo. Esa es mi meta. ¿Sí? Entonces, ese gráfico tiene que terminar en B1 en esa meta que me está faltando. 2 y 4. Entonces, ese gráfico se va a tener que modificar. Y la cantidad de sesiones también. Hay que ver ahí cuántas tiene. Y luego vamos a la fase reversible. Ahí le vamos a dar una semanita de vacaciones. Y la misma cosa, el gráfico de vuelta tiene problemas. Ese gráfico no y no. Yo tengo que terminar en meseta. Entonces, vuelve a subir su puntaje a 8 y termina en 3.8 y termina en 3.10. Pero es... Profe, permiso. Sí. En ese caso, ¿tiene que mesetar como había sucedido la primera vez? Claro, aproximadamente, nada es exacto. Pero es lo que buscamos, que él vuelva a los niveles de línea de base. Entonces, para ahorrarte problemas, mesetalo en 8, mesetalo en 10 y punto. Bueno, se supone que se fue una semanita, hizo la reversión, trae su registro, hacemos nuestra figurita que se va a tener que modificar. Y entramos en la fase B2. Ahí otra vez con 3 sesiones, chicas, tienen. Y el gráfico de vuelta. Tiene que mesetar en el objetivo terapéutico que tienen que establecer porque no lo tienen. Tienen que hacer la fórmula correcta, ¿ok? Ahí de vuelta los ejercicios pueden ser estimulados por situaciones que le generan a él su exceso, ¿ok? Y viene el cierre, ¿sí? Con 3 sesiones tenemos ahí. De vuelta, ese gráfico tiene que mesetar. Tiene que mesetar en 2, tiene que mesetar en 4, en la meta terapéutica que les está faltando. Vamos con la fase C de seguimiento. Esa fase, hay un capítulo de Kasdin que les aconsejo leer, que es el 11, mantenimiento y transferencia, porque tienen que desarrollar ahí el concepto, ¿sí? Desarrollan el concepto de lo que es el mantenimiento y la generalización, que son los 2 objetivos del seguimiento. Y luego hablan de cómo van a planificar los encuentros. Generalmente se pide a 15 días, a 1 mes, a 3 meses, a 6 meses más o menos, ¿sí? Y se le pide que no interrumpa el registro y las tareas terapéuticas. Los objetivos terapéuticos son solamente uno. En este caso es decrementar.
Si fuera incrementar, sería lo contrario en otro trabajo, ¿verdad? Pero es solamente un objetivo terapéutico y un objetivo científico. Entonces, aquí él sigue registrándose y trae sus datos y ustedes pueden hacer el gráfico. ¿Tienen un grafiquito por ahí? Sí, profe, Pero tienen que desarrollar lo que no veo, que son esos conceptos que les estoy diciendo del capítulo 11. tenemos un Mantenimiento y generalización. gráfico que sí termina en Z. Esos gráficos, cuando vuelvan a hacer los gráficos, se va a ver menos subidas y bajadas, porque así como está muy accidentado, poco claro. Entonces, eso cuando junten los gráficos que van a tener que modificar, línea de base, B1, A2 y B2, eso va a salir un poco más claro. ¿Ok? Bueno, vamos a reforzar esa fase de seguimiento también. Tenemos luego Luego de la fase de seguimiento, bueno, allí yo tengo que, ya nuestros análisis de datos. exacto, y cada constructo que van a definir tiene que estar en un parrafito separado. El primero es por qué decimos que nuestro análisis es descriptivo. Hay que explicar en un parrafito. Luego, ¿por qué es cuantitativo? Tengo que explicar en un parrafito. ¿Por qué es no estadístico? Tengo que explicar por qué es no estadístico. ¿Y por qué es de replicación intrasujeto? Cada uno de esos términos que ustedes ponen al inicio, que el análisis de datos que se aplicó en el caso clínico ficticio fue descriptivo, cuantitativo, pero no estadístico, de replicación, eso que pusieron en el primer párrafito lo tienen que desarrollar párrafo por separado. Luego ponen la sabanita y comentan debajo de la sabanita cómo fue todo el proceso de ese paciente. ¿Dónde tenemos ahí nuestro gráfico? Pero lo primero que les dije es sumamente importante. ¿Por qué es descriptivo? ¿Por qué es cuantitativo? ¿Por qué es no estadístico? ¿Y por qué es de replicacionistas? En párrafos separados cada uno, no todo junto. ¿Sí? Y luego viene el gráfico y debajo del gráfico viene la descripción o el comentario de cómo fue desde el ingreso de este paciente hasta la salida. ¿Sí? A ver el gráfico, por favor. Profe, Profe, permiso. no tenemos nosotros el gráfico. Bueno, pero de hecho luego los gráficos van a tener que modificar. Todos tienen que mesetar y eso va a ser determinante. ¿La discusión tienen? Sí, profe, tenemos la discusión. Bueno, allí ustedes dicen que se concluye el caso clínico ficticio, ¿verdad? Y se retoma el logro del objetivo aplicado, el logro del objetivo científico, luego el criterio experimental, luego el criterio social. Esto que digo, que marco con nombre, es párrafo por párrafo, ¿sí? Entonces, el primer párrafito dice que se concluye el caso clínico ficticio del señor este con exceso, bla, bla, bla. Y luego viene, en relación al objetivo aplicado, ¿se logró? ¿En qué medida se logró? ¿Cómo transito? Siguiente párrafo, en relación al objetivo científico. Luego, el siguiente párrafo, en relación al criterio experimental. El siguiente párrafo, en relación al criterio social. ¿Sí? Hay que destacar que durante el seguimiento se suele llamar a terceros, porque ahí se suele movilizar ya el criterio social. El criterio social es subjetivo, tiene que ver con lo que el cliente cree que le fue bien o no le fue tan bien o que le faltó, y la familia y el trabajo, ¿sí?
Eso se En suele. el caso del criterio social, podríamos mencionar a la esposa y al jefe en este caso, Claro, profe. hay que traerlos para saber si esto que nosotros observamos o que el paciente dice que está bien, es así. Y también no se olviden de, en el seguimiento se marcó el lineamiento, por eso que el lineamiento se tiene que cambiar de así como está, si sale ya socialmente, si practica su deporte favorito, ¿verdad? Eso es lo que nosotros buscamos como lineamiento y como generalización del beneficio. Chicos, me tengo que ir. Son las 7. Todavía se pueden quedar a reforzar media hora con Natalia, pero acá hay mucho que trabajar. No soy de ocultar. Soy muy directa y objetiva y eso les conviene a ustedes que así lo sea. Hay que revisar muy bien el caso, hay que revisar muy bien las fórmulas, hay que ordenarse en el número de sesiones y completar esas figuras tienen que estar mejor de lo que están. ¿Ok? Tienen la grabación, así que con eso van a poder hacer los ajustes y tenemos todavía una clase como para volver a envíen, porque lo importante es que se corrijan y que vuelvan a enviar con las correcciones, porque ahora mismo, si envían así como está, va a ser más de lo mismo, nomás las correcciones. Yo sugiero que no dejen que el muerto se enfríe, como les suelo decir, y corrijan este fin de semana. El lunes lo están mandando y ahí vemos si escucharon la grabación, entendieron todo esto que se explicó y se hicieron los cambios pertinentes. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Profe, yo tengo una consulta, dos en realidad, hacia toda bala. Básicamente, profe, yo lo que quería saber era si los objetivos terapéuticos recién en la fase B2 se llega o ya se podría llegar en la fase B1. En la fase B1 vos tenés que lograr tu objetivo. Si Ya no hay que lo lograr. claro, por eso es que tu meta terapéutica falta allí, porque ustedes ahí no se comprometieron a nada. De la línea de base en la que cortaste, vos tenés que comprometerte con una meta terapéutica, a bajarlo. Y tu Ya. gráfico te va a mostrar si bajaste a 2, bajaste a 4 de la línea de base en la que estaba. Dale, Y en la profe. fase B2 vas a volver a bajar. Si es necesario más, se bajará más, pero volvés a bajar. Hasta lo Profe, nosotros pues somos el grupo 6 y a nosotros nos coincide la semana de la exposición, nos toca clase asincrónica y esa No, semana eso ya dije, anuncio parroquial que no les llegó tal vez por la delegada. Ujú. Todo lo que esté marcado como asincrónico se transforma en sincrónico. Acá no Sí, hay. profe, pero nosotros tenemos seminario pues esa semana, ese es lo que era el tema. Se nos va a poner seminario en esa semana y ahí lo que tenemos es ese conflicto con el horario. Y eso voy a tener que hablar con la coordinación. Profe, Mm. permiso, ya ¿Sabe? conversamos entre nosotras y dijimos que estaríamos de acuerdo en apartar esas horitas y tener sincrónica, sin problema. O sea, por lo menos por mi parte, no hay problema con hacer sincrónica esa clase. Y con mis compañeras tampoco, entiendo que no hay problema. Lo que no hay, ellos saben que cuando estamos nosotros en este proceso no hay cortes, ni hay asincrónicas. Todas son. Por eso, porque nosotras Presenciales. podríamos exponer, pero seríamos para ustedes los profes y nosotros, porque los compañeros tendrían seminario. Yo te diría que eso sería lo menos. Lo menos. Vamos. Bueno, Dale, profe. siguen aclarando dudas. Yo me voy, ¿ok? Métanle patas, no dejen que se enfríe. Gracias, profe. Dale. Hola, hola. Este grupo 1 me envió hoy su trabajo. Si Profe, ustedes en grupo 1 había enviado, yo envié ya ayer los documentos. ayer, Creo que ok, 2 veces luego me sí, pidieron sí, el borrador otra vez. Y entonces ahí voy a estar esperando igual otra si hay alguna otra cosa que acotar aparte de lo que la profe mencionó.
Claro, Entonces le podemos ceder también a otro grupo. yo tengo, creo que de ustedes, grupo 1, 2 y el 3, no sé si ya envió, o fue el 1 y el 3, pero creo que 2 grupos de acá ya enviaron. Y eso yo voy a estar revisando y yo creo que a más tardar el domingo yo les puedo pasar los borradores, o sea, las correcciones por escrito, para que ustedes vayan ajustando. Pero yo les recomiendo que usen también los videos como para ir haciendo a la par. Porque de repente algo se me puede pasar o lo que fuera, entonces siempre les recomiendo usar los videos y siempre ponerle a la profe en copia para que ella también vaya revisando cuando pueda. Yo también las correcciones que les envíe, le voy a enviar también con copia a ella para que pueda revisar y que no se escape nada. Chicos, ¿hay grupos, Sin problema, profe. hay algún grupo acá que tenga problema para encontrar información sobre su técnica? Profe, no sé si ya dijeron, pero en la grabación de esta clase, ¿cuándo más o menos se subiría para ir revisando? Yo voy a subir al Drive ahora, al terminar la clase, y seguramente esta noche o más tarde mañana ya va a estar en la plataforma colgada, pero igual pueden revisar el Drive mientras, si es que quieren verlo ya. Profe, Gracias. en el caso del grupo 1, tenemos, o sea, yo más que nada tengo una duda puntual. Sí, Nosotros habíamos hablado de las técnicas de relajación y entre ellas están las técnicas de respiración y allí empieza, entre ellos está otra vez lo que es control de respiración, todo según el libro del labrador. No nos estamos fijando ok. en otros materiales tampoco. Entonces, en, como en nuestro caso dice técnica de relajación, esta técnica de control de respiración es válida para como una técnica de relajación, Claro, que eso no sea un... tu técnica está dentro, viste que todas las terapéuticas son un compendio de técnicas. Vos vas a tomar, no vas a usar todas, o sea, si vos decís voy a usar esta, es esa en la que vos te vas a centrar. Igual en el desarrollo de la técnica, en la parte de introductoria, ahí vas a hablar de toda la técnica en general, de toda, y después le vas a dar un énfasis más pronunciado a la técnica o a la subtécnica que vas a utilizar. Pero con que vos agarres una es suficiente para tu desarrollo. O dos, o sea, dependiendo ya de cómo se vaya desarrollando tu caso. Sí, Isa. Ok, profe, entendido. Permiso, una consulta muy rápida para después darle el foco a Diana otra vez. Nuestra técnica sería entrenamiento en habilidades sociales. Yo sé que esa técnica es parte de una familia de técnicas de aprendizaje vicario, que no nos vamos a meter en eso, pero dentro del entrenamiento en habilidades sociales hay varias técnicas que se deberían aplicar idealmente como para hacer bien el tratamiento. Por ejemplo, la relajación, la reestructuración cognitiva, el entrenamiento en derechos, valores, etcétera. Nosotras nos vamos a enfocar entonces vamos a hacer eso y nos vamos a enfocar en el ensayo conductual, ¿puede ser? ¿Estoy entendiendo bien? No entendí. Eh, Vamos otra a vez, seguir esos pasos con esas técnicas, o sea, esa secuencia de técnicas que tenemos que aplicar. no hace falta que utilices toda la secuencia de las técnicas. Ah, ok, Vos gracias. identificás en tu caso dependiendo de la necesidad. Entonces podrías usar una o dos de acuerdo a lo que tu consultante necesite.
Tipo, no hace falta que hagas todo el recorrido por las técnicas, por los pasos. Gracias, profe. ¿Alguien más tiene alguna duda? Chicos, va de vuelta mi consulta sobre si algún grupo tiene problema para desarrollar su técnica con la información. Profe, las fuentes externas, o sea, nosotras buscamos en otras fuentes. ¿Eso se puede hacer o son las fuentes que ustedes nomás nos proporcionan? Por ejemplo, en el libro de Vicente Caballo encontramos mucha más información. ¿Nos es permitido usar? Sí, les he permitido Ah, usar bueno. siempre, o sea, claro, hay, no sé si acá hay grupos, porque a la tarde hay algunos grupos, creo que son dos, que le estaba costando encontrar información en el libro del labrador y en el otro, entonces ahí sí vamos a verles bibliografía alternativa. O en caso de que ustedes encuentren, pueden siempre usarla, es más, tienen que usarlas, diría yo, pero siempre citando correctamente y poniendo siempre la bibliografía. Pero si alguien tiene problema para encontrar información, ahí sería bueno que nos avisen, así les podemos enviar opciones. Si nadie tiene otra consulta, podríamos cortar acá. Pero si tienen, aprovechen ahora. Profe, en los anexos debería ir todos los autorregistros que hace la persona a lo largo de los días en cada fase. Sí, puedes hacer, o sea, no es una obligación que esté completo, pero que sí podrías poner un ejemplo. O sea, no hace falta que llenes todos los días de autorregistros o que solamente muestres 3, 4 días. Profe, ¿puedo ser cara dura y aprovechando que nadie habla, te doy un poco para que opines nuestro bosquejo de fase B1? Porque estamos en eso, de que queremos desarrollar la intervención y lo que hicimos fue hacer como un esqueleto más o menos de las cosas que queríamos ir tratando y eso me gustaría leerte si es que se puede aprovechando Sí, este sí se, tiempo. se puede, tener más en cuenta que tipo, lo que yo diga no se graba porque yo no grabo mi No ambiente te porque hay mucho preocupes, ruido de fondo, pero sí no hay problema. no te preocupes, confío en que mis compañeras van a notar todo lo que estamos diciendo acá. Bueno, empezamos con la sesión 4, que acá ya no le estaríamos más explicando la técnica, ¿verdad? Eso ya se hace previamente. O le volvemos a explicar con detalle. Claro, no hace falta que le vuelva a explicar con detalles, pero sí tiene que haber un registro de continuidad. Ok. O sea, volver a mencionarlo brevemente, como para que quede constancia nada más. Ah, bueno. Luego
nos gustaría identificar áreas específicas de dificultad. Eso que dijo la profe de preguntarle, por ejemplo, en la jornada, si es que tuvo alguna dificultad que quiera traer a la sesión, es algo que podríamos implementar en esta cuarta sesión ya para empezar con eso, porque nosotros Podría, vamos a podría, empezar sí. con relajación, nosotras. Claro, vos empezás, bueno, José, podrías, pero siempre haciéndolo breve, o sea, siempre Ah, haciendo ok. lo más resumido posible. Ujú. Porque acuérdense, tipo que no es necesario redactar toda la sesión, simplemente ir poniendo los puntos que se desarrollan o que se tocan. Por si acaso hay alguna extensión máxima que debería tener cada sesión o algo que tenemos que tener en cuenta o eso queda a nuestro criterio considerando que nos conviene ser concisas. Queda ya a su criterio, o sea, no hay Bueno, un límite. bueno, Pero entonces, siempre se figúrense que se supone que son sesiones, por más que sean ficticias, que van entre 50 y 55 minutos. ok, ok. Gracias, profe. Acá le vamos a dejar nosotras una tarea porque en nuestra técnica se recomienda que le dejemos tarea a cada sesión y que revisitemos la tarea en la siguiente sesión. Claro, Entonces, entonces vos en ujú. las sesiones vas simplemente mencionando que en esta sesión le dejaste tal tarea, entonces en la próxima ya arrancás diciendo que esa persona cumplió con la tarea y trajo. Ok, y debo especificar cuál es la tarea, ¿verdad? Por Sí, ejemplo, se le pide que practique la relajación aprendida o lo que sea y que lleve un autorregistro de cómo se sintió luego de practicarla, algo así, así. así Bueno, mismo. entonces en la siguiente sesión, que es la 5, se revisita esa tarea, se le explica el objetivo de la sesión, que eso también es muy importante en nuestra técnica, explicar el objetivo y la necesidad de cada cosa que vamos a hacer y luego construir un sistema de creencias a través de psicoeducación y ejercicios. Así Eh, mismo. Se le pregunta si puedo aplicar la técnica y ella dice que sí, que se sintió relativamente mejor, pero que pronto volvió a sentirse agobiada. Se le pregunta si descubrió que es más consciente de alguna situación que le tense particularmente. A ella se le va a explicar que es normal sentirse así al principio, pero que lo importante es que practique más que tenga éxito a la primera. Así mismo. Se le explica que en la sesión de hoy se va a proceder a construir un sistema de creencias basado en los derechos humanos. Se le pregunta si conoce cuáles son sus derechos, se le explica cuáles son y se da ejemplos. Se va a poner un video de una persona de su edad y sexo defendiendo sus derechos. Se analiza con ella y se le pregunta si puede reconocer qué derechos están implicados en la situación. Acá se hablan sobre los límites, el derecho a decir que no, o sea, básicamente se busca identificar cuáles son los derechos que ella siente que no está pudiendo defender. Acá también nos gustaría aplicar la tarea de que ella se imagine una situación en la que todos sus derechos sean defendidos y luego que se imagine una situación en la que todos sus derechos sean vulnerados. O sea, también Claro, entonces ahí en ese caso tipo, ya pondrías, se realiza en sesión exposición imaginaria de tal situación. ok. Se Pero viste realiza que eso tiene su nombre específico que sesión, es exposición imaginaria. eso no sabía, muchas gracias, profe. Imaginaria. Ok. Y la tarea es plantearle una situación y que ella reconozca cuáles son los derechos que están implicados o vulnerados. Eso lleva para la casa. Luego en la siguiente sesión, que ya es la 6, se revisita la tarea, se explica el objetivo de la sesión y se asegura de que el paciente distinga las respuestas asertivas de las no asertivas y agresivas a través de psicoeducación y ejercicios. Al revisitar la tarea se le pregunta si en su vida personal pudo identificar con qué derechos no se estaba comprometiendo. Se le psicoeduca respecto a las respuestas asertivas, no asertivas o pasivas y agresivas. Se cerciora de que la cliente entiende la diferencia y se lee una viñeta, cuento corto, donde ella debe identificar las respuestas de cada personaje. Se le enseña la técnica del sándwich. Y tarea para la casa, se le plantean situaciones cercanas a su realidad y se le pide que responda cómo piensa que lo haría una persona que utiliza la comunicación asertiva. Ajá, Correcto, está correcto. ok. La La forma sesión de... 7, queremos revisitar la tarea. Se le pregunta si pudo aplicar algo de lo aprendido en su interacción con sus compañeros. Luego se le explica el objetivo de la sesión y se inicia con la reestructuración cognitiva. Se revisitan los pensamientos automáticos eh, que ella había completado en su análisis funcional y se le pregunta cómo se siente. Se le enseña la detención del pensamiento, se le psicoeduca respecto son los pensamientos
automáticos y cómo se aplican. Se hace un ejercicio en el que se demuestra que los pensamientos sobre las situaciones generan las emociones y no las situaciones en sí. Se le pide que agarre sus pensamientos más frecuentes y que los considere como hipótesis en lugar de verdades absolutas y que busque evidencias para probar su veracidad o no. Acá ya se introduce el roleplay, el terapeuta simula un pensamiento negativo y el paciente debe reformularlo y ayudarle a rebatir ese pensamiento con el método socrático. Luego, como tarea se le pide un autorregistro de pensamientos automáticos o disfuncionales y el proceso de reformulación para tratar esos. Después, en la sesión 8 se revisita la tarea, se explica el objetivo de la sesión, se comienza con entrenamiento en habilidades. La psicoeducación e instrucciones se deja registro de situaciones en que actuó habilidosamente. Se le psicoeduca respecto a qué son las habilidades sociales, cómo es una persona socialmente habilidosa, cuáles son los componentes moleculares de la habilidad, como contacto ocular, orientación hacia la persona, preguntar, iniciar conversaciones. Se le pide que identifique las habilidades que sí realiza y se resalta la importancia en la empatía y la comunicación en las relaciones. Se le enseña las funciones de las emociones y que vea que están ahí para protegerle. Se trabaja la autoestima, autoconcepto. Esto me parece que es un poco largo, pero es una lluvia de ideas nomás. Ya. Y, Y decime, o sea, trata de no extenderlo más que ahí, ok. porque ya estás usando 3 subtécnicas hasta el momento. Sí, tenés razón. Mejor usar una a dos. Sí, o sea, incluso si ustedes piensan que con la tercera es necesaria, entonces ustedes también, porque lo están haciendo por fases. O sea, no están aplicando todas al mismo tiempo, sino que le están enseñando una cosa y luego pasan a la otra. Eso es válido, profe. Eso también era mi O sea, preocupación. esa es la manera correcta de proseguir. O sea, vos no puedes Bueno. llenarle, o sea, bombardearle a alguien, o sea, al consultante, independientemente del problema que tenga, con un montón de técnicas, porque si no vos no sabes qué es lo que realmente está funcionando. Ok, Entonces vas por parte. ok. Genial, entonces, eso era lo que me preocupaba. Luego en la sesión 9 se comienza con el ensayo conductual, se hace un modelado, se deja tareas, se enfatiza en la necesidad de la práctica. Todavía no hicimos nuestra lluvia de ideas de cómo vamos a desarrollar acá, pero de la sesión 9 a la 11 es ensayo conductual. En la Ya, 12 queremos pero aplicar, esa es fase sí, B1. sí, fase B1. Y bueno, no tendría que ser tan larga. Como te digo, ¿Qué tan larga? tendrían que tratar de ajustar eso Ujú. a 3, 4 sesiones, incluso 5 puede tener para la B1, porque después se tiene que hacer la Sí. fase de retirada, Ok, que es una 5 semana. sesiones. Vamos a tener que 5 ajustar sesiones, nuestras sí, técnicas tienen que entonces. ajustar sus técnicas. Ok, muchísimas gracias. Eso también era lo que nos estaba preocupando. Esta técnica es compleja y es larga. De hecho, se estipula luego que hasta 15 sesiones puede tomar. Por eso nos estábamos complicando mucho de cómo vamos a trabajar todo, pero voy a Claro, cortar. tengan en cuenta que es ficticio, ustedes pueden resumir eso. Ok, está bien si, por ejemplo, incorporo dos temas que se vinculen en una sola sesión, por ejemplo, comunicación asertiva y defensa de derechos. Se explica que para defender los derechos se tiene que hacer de forma asertiva, se explica cuáles son los derechos y cómo defenderlos de forma asertiva. Eso podría ser en Sí, vez de podría dividir. ser, podría ser. Ok. Entonces, hasta ahí llegamos nosotras. Vamos a intentar hacer en 5 sesiones como máximo. Sí. En la fase B2 vamos a tener que hacer también 5 sesiones o se hace menos. De ser posible, sí. Ok, la Porque misma cantidad entonces. ahí incluso, o sea, vos, las técnicas que ya quedaron bien reforzadas en la fase B1, Ujú, y con tu fase de retirada vos confirmaste que funciona, ujú. entonces vos ya le podrías dar continuidad directamente Al en ensayo conductual. la fase B2. Ujú. Porque ya no es necesario que empieces de nuevo, sino que ella ya tiene O una sea, base. yo ya no voy a empezar más con relajación ni reestructuración cognitiva. Yo ya Así directamente me mismo, ahí meto le das a una ensayo continuidad. conductual. Ya. Y yo puedo, por ejemplo, meter exposición en vivo, siendo que en la fase B1 no metí todavía. Pero Puedo incorporar. exposición en vivo está en Sí, tu técnica sí está. y va a ser necesario, de eso tienen que,
¿O es suficiente con la exposición imaginaria? Y Eso es es algo que que ustedes tienen si pedimos que evaluar. exposición en vivo, va a tener que ser con la mamá, por ejemplo. Entonces, mejor es que conservemos el ensayo imaginario, ¿verdad? El ensayo encubierto, creo que se llama. Sí, o sea, yo lo conozco como imaginario, pero puede tener otros nombres, sí. Ujú. Exposición Bueno, me sirve ya eso porque es luego complejo la exposición en vivo, jaja. Claro, es Y mucho más complejo, por eso tenés que ver si es ujú. que realmente la situación lo amerita, porque exposición en vivo se usa más que nada en fobias o en traumas, Ah, bueno, en algo que le esté generando realmente problemática. ya. Eso me alivia mucho saber. Muchas gracias. Y creo que hasta ahí llegan mis consultas por ahora. Si es que avanzamos más, o sea, a medida que avancemos más, seguro que vamos a tener más preguntas, pero muchas gracias, muy claro todo. Ok. Chicos, si no hay más consultas, son libres.